buenos días, niños. Muy buenos días, papás. Los saluda la maestra Lisbeth y les da la bienvenida a otra semana más con estas clases a distancia. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Quiero que sepan que los extraño. Yo sé que también ustedes extrañan mucho el estar en las aulas y en las clases presenciales, pero hay que aguantarnos un poquito más y seguirnos cuidando. Espero y tengan muy buena salud y mucho ánimo para comenzar las clases de esta semana. En esta sesión de hoy, lunes 8 de febrero del 2021, vamos a estar trabajando con su materia de español en su libro de español, con su materia de matemáticas en su libro de matemáticas 5 y con su materia de formación cívica y ética en su libreta. Hay que concentrarnos y tener el material a la mano para no distraernos. Si ustedes tienen alguna dificultad, pueden contactarme y de manera individual te ayudo con mucho gusto. Las evidencias tienen que tener tu nombre, la fecha, instrucciones y el título, porque a algunos se les está pasando colocarlo y eso es muy importante. También las evidencias deben de ser claras, deben de salir completas para podérselas calificar. Deseo que tu día sea excelente. Ahora sí vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Muy bien, hay que estar concentrados porque vamos a iniciar con tu actividad número 1 en tu materia de español con el tema boletín informativo. El objetivo de la clase es que tú recuerdes el tema boletín informativo, cómo se debe estructurar el boletín informativo y dónde lo podemos encontrar. Antes de iniciar la clase, te haré unas preguntas. ¿Recuerdas para qué sirve un boletín informativo? ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Dónde lo podemos encontrar? Muy bien, yo te lo voy a explicar. Habíamos dicho que un boletín informativo era una publicación la cual puede tener textos de noticias, de efemérides, textos como anuncios, notas informativas, etc. También habíamos dicho que un boletín informativo nos iba a servir para informarnos. Sirve para informar o proporcionar información a un grupo de interés común. Por ejemplo, a niños, adultos, estudiantes, empresarios, etc. Siempre va dirigido hacia un público en general que tienen un interés igual, un interés común. El boletín informativo debe estar estructurado en secciones. ¿Qué significa secciones? Que si tú vas a hablar de salud, esa sección tenga el nombre de salud. Que si la información se refiere a deportes, arriba de esa información tú coloques el título deportes. O sea que cada información debe de tener el título sobre qué se está hablando, sobre qué tema se está tratando en esa información. Un boletín informativo puede ser varios tipos, ya sea vecinales, escolares, salud, policíaco, deporte, social, etc. Eso va a ser dependiendo al público que va dirigido y el tema que quiere ser tratado mediante ese boletín informativo, ya que el objetivo es informar a las personas sobre algún tema en general. El boletín informativo puede ser publicado de manera semanal, quincenal y mensual. Eso va a depender del objetivo de ese boletín informativo. También el boletín informativo puede ser impreso y digital. Impreso significa de manera física y digital significa que lo puedes encontrar en algún sitio de internet. El boletín informativo puede difundirse mediante radio, televisión, periódico, internet, etc. El boletín informativo debe estar estructurado de manera correcta. Pero, ¿qué es lo que debe llevar el boletín informativo? Primero, debe llevar secciones y cada sección debe de tener su nombre. Segundo, debe de tener la fecha en que se está publicando, ya sea si es semanal, mensual o quincenalmente. También el boletín debe de llevar imágenes. ¿Para qué? Para que el boletín sea más llamativo para las personas. Un boletín informativo debe de ser breve y conciso.
Por eso se diferencia del periódico y de la revista, ya que el boletín informativo es más sencillo, es más entendible y más corto. El lenguaje que debemos utilizar para el boletín informativo debe de ser de acuerdo al público que va dirigido. Por ejemplo, si va dirigido a estudiantes de universidad, debe de tener un lenguaje más formal y términos técnicos. Pero si va dirigido a niños de primaria, debe de ser un lenguaje más sencillo y básico para que los niños lo puedan entender. Si se fijan, el lenguaje que nosotros utilizamos en un boletín es de demasiada importancia, ya que este va a depender del público a quien va dirigido ese boletín. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta para el boletín informativo son los signos de puntuación. Debemos utilizar comas, ¿para qué? Para hacer pausas, para clasificar. También podemos utilizar el punto y seguido, que es cuando acabamos una oración, pero continuamos con la misma idea. Punto y aparte, que es para separar los párrafos y terminar ideas y comenzar con otra. También las mayúsculas, que estas se utilizan al iniciar un párrafo, después de un punto y seguido, después de un punto y aparte, en nombres de personas, ciudades, etc. Y también el punto final, que lo podemos utilizar cuando ya terminamos con ese texto. Los signos de puntuación le van a dar un orden a este boletín informativo. Le van a dar una estructura para que cuando lo leamos nosotros lo podamos comprender. Pero, ¿qué es lo que yo debo de tomar en cuenta para elaborar un boletín informativo? Primero es seleccionar la información que tú quieres publicar. ¿Qué quiero yo que aparezca en ese boletín informativo? Después es decidir qué vas a publicar, ya sea noticias, efemérides, notas de salud, avisos, etc. Estructurar qué vas a publicar primero, qué vas a publicar después y qué vas a publicar al final. El tercero es organizar la información en las secciones posibles para que esté bien estructurada. Y finalmente, resumir la información para que sea breve y dejar claro al público que va dirigido ese boletín informativo. Como ustedes se podrán dar cuenta, un boletín informativo es muy importante, ya que este sirve para informar a las personas sobre algún tema en general. Por lo tanto, debe estar estructurado de manera correcta. Aquí les voy a estar mostrando el boletín que revisamos en clases pasadas. Este está dirigido a vecinos y la información que presenta es sobre la recolección de basura. También publica un evento, así como también un aviso. Este boletín informativo es impreso porque está publicado en un periódico. En la parte de arriba dice que está publicado en octubre, quiere decir que se publica cada mes. Este boletín informativo está estructurado en secciones. Si se fijan, el orden es muy importante. ¿Por qué? Porque así nosotros los lectores podemos comprenderlo. Muy bien, niños, este fue el tema boletín informativo. Así que ahora pasamos a realizar la actividad. No se me vayan y pongan mucha atención. Para la realización de esta actividad te ubicarás en tu libro de español, página 73. Realizarás tu autoevaluación sobre el tema boletín informativo. Es momento de revisar lo que has aprendido. Lee los enunciados y marca con una palomita la opción con la que te identifiques. Número 1. Identifico cuáles acontecimientos son importantes para mi comunidad. Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo. Sé cómo organizar información para elaborar un boletín. Puedo resumir información y conservar los datos esenciales. Cuando redacto textos, utilizo adecuadamente la puntuación y la ortografía. Lee las afirmaciones y marca con una palomita el nivel que hayas alcanzado. Escucho con atención las intervenciones de mis compañeros, siempre a veces me falta hacerlo. Aporto ideas para la toma de decisiones de mi grupo. Y al final vas a contestar en qué te propones mejorar en cuanto al tema del boletín informativo. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Una vez que la realices, vamos a pasar a la actividad número 2.
Bien, niños, seguimos con tu actividad número 2 en tu materia de matemáticas y necesitarás tu libro de matemáticas 5. En esta ocasión estaremos trabajando el tema reproducción de figuras en una retícula. El objetivo de esta clase es que tú puedas trazar dibujos o imágenes idénticas mediante retículas cuadradas o triangulares. Pero antes quisiera preguntarte, ¿qué técnica utilizas tú para copiar un dibujo y que te salga idéntico? ¿Cómo lo podemos realizar para que salga igualito al que está en el libro, al que está en la tele, etcétera? Muy bien, de eso se trata el tema de hoy. Para poder realizar dibujos de imágenes o trazar figuras, se recomienda la utilización de retículas. Pero ustedes han escuchado hablar del término retículas o qué es una retícula. Se los explico. Una retícula es un conjunto de líneas que forman una red. Aquí les voy a estar mostrando ejemplos. Estas retículas te van a ayudar a ti a reproducir imágenes o dibujos idénticos al original. Esa es la utilidad de las retículas, que nos van a ayudar a nosotros a reproducir figuras igualitas, a trazar dibujos idénticos. ¿Sale? Las retículas te permiten orientarte y también te ayudan a realizar trazos exactos y que ese trazo sea igual al original. Existen varios tipos de retículas, pero nosotros trabajaremos dos: las cuadradas y las triangulares. La cuadrada es la que más se va a utilizar. Esta se llama así porque esa retícula, su plano está construido o está desarrollado con figuras geométricas cuadradas. Por eso se le llama retícula cuadrada. Aquí se los muestro. Y la retícula triangular se le llama así porque el plano de esta retícula está compuesto por triángulos. Por eso se le da el nombre de cuadrada y triangular. Pero las dos nos van a servir a nosotros para reproducir figuras exactas, para que podamos realizar trazos fácilmente y que estén igualitos al original. Existen algunas técnicas para poder nosotros reproducir las figuras de manera fácil y precisas. Las técnicas que yo te voy a mostrar son las siguientes. Lo primero que nosotros podemos hacer es identificar los elementos de la figura. Por ejemplo, ¿cuántos cuadritos tiene la figura? ¿Cuántas líneas tiene? Los vértices que ésta tiene. Ese es el primer tip para que tú puedas realizar la reproducción de la figura fácilmente. Localizar cuántos cuadritos tiene, cuántas líneas tiene el dibujo o la figura, los vértices que ésta tiene, etc. La segunda sugerencia que te doy es ubicar el dibujo. Ubicar a qué distancia está cada parte del dibujo. Por ejemplo, contar, está 3 cuadritos de la derecha, 3 cuadritos de la izquierda y empezar a trazar. La tercera sugerencia que te doy es contar las casillas. ¿A cuántas casillas está de la parte superior, de la parte inferior, así como de los lados? Para que comiences a trazar. Y la última sugerencia es contar las filas y las columnas. ¿A cuántas filas está ese dibujo de la parte superior, inferior, o también a cuántas columnas está ese dibujo de la parte derecha o de la izquierda? Para que nos pueda salir exacto este dibujo. ¿Por qué es importante tener una retícula, ya sea cuadrada o triangular o de algún otro tipo? Bueno, porque estas nos van a ayudar a nosotros a reproducir las figuras o imágenes idénticas. Que todos los dibujos que yo estoy haciendo me salgan igualitos al original. Por eso es muy importante utilizar retículas y también utilizar algunas de estas estrategias para poder realizar los trazos. También se recomienda que cuando una retícula esté muy grande o que un dibujo o figura esté muy grande, todas las columnas, las casillas o las filas se enumeren, que pongas numerito a cada uno de los cuadritos, o también
que coloques letras para marcar tanto filas como columnas. Te repito, cuando la figura es muy grande o la retícula es muy grande, para que no te confundas, se recomienda que enumeres los cuadritos o que enumeres los triangulitos, o también que le pongas letras a cada fila, letra a cada columna, para que de ahí te guíes y que tú traces de manera adecuada esa figura o esa imagen. Aquí yo te muestro una retícula cuadrada. Si te fijas, yo dibujé un barco. Ambas retículas me sirvieron a mí para trazar esta parte de la misma manera que esta otra. Estas dos partes de este barco son idénticas. Esa retícula a mí me sirvió para trazarlo de manera igualita a ese barco. Lo que yo hice para trazar esta imagen fue contar cada uno de los cuadritos para poder empezar yo a trazar las líneas. También lo que yo hice fue contar los cuadritos que estaban adentro. ¿Para qué? Para que fueran de la misma cantidad. Cada uno de nosotros podemos adoptar distintas técnicas para trazar dibujos, pero lo importante es que en las retículas se vean idénticos, como si fuera un espejo. Que este lado y este otro sea igualito. Este es un ejemplo de retícula cuadrada, pero también nos vamos a encontrar con retículas triangulares. Entonces, niños, no se les olvide que la utilidad de estas retículas es muy importante. ¿Para qué? Para trazar dibujos o imágenes de manera idéntica y que se nos faciliten estos dibujos, que se nos facilite la realización de estos trazos. Este fue, niños, el tema reproducción de figuras en una retícula. Reproducción es la realización y retícula, recuerden que hay dos tipos, cuadrada y triangular, que ambas nos van a servir para lo mismo, pero muchas veces un dibujo es más fácil reproducirlo con la retícula cuadrada y otro dibujo es más fácil reproducirlo con la retícula triangular. Ahora sí, vamos a la actividad. Estén concentrados y pongan muchísima atención. Para esta actividad se ubicarán en su página 68 de su libro de Matemáticas 5 y la 71. Pongan mucha atención, página 68 y 71 de su libro de Matemáticas 5. En su página 68 van a copiar el mosaico que les presentan en la parte de arriba, así como está idéntico en la retícula de la parte de abajo, y posteriormente contestar las dos preguntas. Con los mismos colores que ahí les muestran, así lo van a realizar en la retícula de abajo. ¿Sale? Posteriormente se ubicarán en su página 71 y en el punto 5 van a completar el dibujo con la ayuda de la retícula. No importa que lo hagan sin color, lo importante es que realicen la otra mitad del dibujo como si fuera un espejo, apoyándote en la retícula, y al final vas a contestar las 3 preguntas que vienen en esa misma página. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad. Una vez que la termines, nos vamos a pasar a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos por tu actividad número 3 en tu materia de formación cívica y ética, y ustedes van a necesitar solamente su libreta. Estaremos trabajando el tema diversidad y discriminación. Antes de iniciar la clase, quisiera hacerte unas preguntas. ¿Has presenciado algún tipo de discriminación? ¿Cuál fue? ¿Tú has sufrido algún tipo de discriminación? ¿Por qué? El objetivo de esta clase es que tú identifiques los tipos de discriminación que existen y cómo podemos hacerle para poder evitar esta discriminación. En nuestra vida cotidiana, nosotros podemos convivir, y esa convivencia nos hace darnos cuenta cuando algunas personas tienen ideas o comportamientos distintos. Todos podemos ser diversos. En el mundo hay mucha diversidad entre las personas. Pero, ¿qué es la diversidad? Pues la diversidad significa que todos podemos ser diferentes, que todos podemos ser distintos, que todos podemos tener diferente cultura,
religión, costumbres, lenguaje, creencias, gustos, aspectos físicos, etc. Pero independientemente de que todos seamos diversos o que en todo el mundo haya diversidad, debemos respetarnos mutuamente y aceptar las diferencias y similitudes que tenemos todos. Eso es el concepto de diversidad. Aunque en el mundo hay diversidad, debido a diferentes prejuicios e ideales que tenemos algunas personas, damos pie a la discriminación. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es cuando rechazamos, excluimos o hacemos menos a los demás. Es cuando los hacemos a un lado con alevosía y ventaja. Pero no solamente existe un tipo de discriminación, hay varios tipos de discriminación y yo te los voy a explicar. El primer tipo de discriminación que podemos experimentar es características físicas. Que alguien te discrimine por tu aspecto físico, ya sea que estés gordito, ya sea que tu color de piel sea blanca o morena, ya sea que estés muy flaquito, muy alto o muy chaparrito y que por eso las personas te rechacen, te hagan menos o te excluyan. Eso es el primer tipo de discriminación. El segundo tipo de discriminación es condición social. Esto significa que te van a rechazar, te van a hacer a un lado o excluir debido a que alguna persona tiene más dinero que otra o que tu condición social sea de un nivel más bajo que el que tiene ella. Por ejemplo, es cuando rechazan a una persona por ser de un nivel económico bajo y la otra persona es de nivel económico alto, por lo tanto lo está excluyendo o lo está rechazando. Ese es el segundo tipo. El tercer tipo de discriminación es por el sexo, ya sea que por ser hombre o por ser mujer no te acepten, te rechacen. Por ejemplo, que a un niño o a una niña no la dejen jugar a algo por ser de sexo distinto, ya sea femenino o masculino. El otro tipo de discriminación es por las creencias, ya sea que alguna persona tenga creencias diferentes a las tuyas o a las de la familia y por eso lo estén rechazando. La siguiente es religión. Esta discriminación es, por ejemplo, que a una persona la rechacen por ser religión distinta a la que tienen los demás. Por ejemplo, que sea católica, que sea cristiana, testigo de Jehová, etc. Por ejemplo, que a un niño no lo acepten en una escuela o en una institución por ser de otra religión diferente. Eso es un tipo de discriminación. Otro tipo de discriminación es por el lenguaje. Aquí entra que alguna persona sea rechazada o excluida debido a que habla un idioma distinto. Por ejemplo, que hable zapoteco, que hable algún tipo de lengua náhuatl, que hable maya o que hable otro idioma del extranjero, por ejemplo, inglés, francés, etc. Y que por eso la persona tenga problemas de rechazo, de que no lo acepten, que lo excluyan. Ese es un ejemplo de discriminación por lenguaje. El siguiente es origen étnico. Por ejemplo, que sea de otra cultura, que a esa persona la estén rechazando, excluyendo o la haga menos por ser de alguna cultura distinta, por ejemplo, maya, zapoteca, tarahumara, etc. O incluso que sea extranjero, que sea de Estados Unidos, Brasil, China, etc. y por eso lo estén rechazando. Otro tipo de discriminación son los gustos, que a esa persona la rechacen y no la acepten debido a que les guste cosas distintas, por ejemplo, que les guste otro tipo de música, que les guste vestir diferente, que les guste otro tipo de comida, etc. y por eso lo estén rechazando. Hay infinidad de tipos de discriminación. Yo les mencioné unos cuantos con sus ejemplos. Estos tipos de discriminación pueden ser provocados por distintos motivos, pueden tener diferentes causas y también diferentes consecuencias. ¿Pero qué son causas y consecuencias? Bueno, las causas son los motivos por los cuales las personas se portan así y por los motivos por los cuales las personas discriminan a los demás. Y las consecuencias es el resultado de esa discriminación. ¿Qué provoca la discriminación en las personas? Bueno, algunas de las principales causas de la discriminación
o algunos motivos por los cuales las personas rechazan o excluyen a los demás son los siguientes. Debido a prejuicios. ¿Qué son prejuicios? Es la idea que uno se hace sin conocer a la otra persona, con solo mirarla. Por ejemplo, si tú saludas a una persona y con solo mirarla dices, ay, esa persona es muy mentirosa. Eso es un prejuicio, que tú te hiciste una idea con solo mirarla sin conocer a esa persona. También una de las causas de la discriminación es debido a los estereotipos. Los estereotipos son ideas que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, que solamente los niños pueden jugar a los carritos y las niñas a las muñecas. Debido a esos estereotipos es que se produce la discriminación. Otro estereotipo es, por ejemplo, las personas tatuadas son malas. Tener tatuajes no significa que sea malo, siempre y cuando sea a una edad correcta y sea por decisión propia. Entonces, eso es un estereotipo, una idea generalizada que nosotros tenemos sobre algunas personas, pero desde hace mucho tiempo. La discriminación no es buena, niños. Esta provoca varias consecuencias negativas en las personas. ¿Cuáles son las consecuencias principales que se desarrollan después de la discriminación? La primera es la baja autoestima. Las personas se sienten rechazadas, se aíslan, se sienten tristes porque no son aceptadas. Otra consecuencia es la exclusión. ¿Qué significa? Que las personas las excluyen, las hacen a un lado y no las aceptan. Otra consecuencia de la discriminación es la mala convivencia, ya que si hay discriminación no se convive sanamente. Otra consecuencia es la desigualdad y la violencia, ya que discriminar provoca violencia entre las personas, por lo tanto lleva a una mala convivencia. Como todos sabemos, aquí en México existe la Constitución Política Mexicana, la cual plasma nuestros derechos y las leyes que nos protegen. Esta Constitución Política Mexicana prohíbe cualquier tipo de discriminación, ya sea características físicas, por condición social, por el sexo, por la edad, por las creencias, por la religión, por el lenguaje, por el origen étnico, por los gustos, etc. La Constitución Política prohíbe cualquier tipo de discriminación y exige respetar los derechos de todas las personas. Eso es un punto muy importante de la Constitución Política Mexicana. Ante la discriminación, ¿qué podemos hacer nosotros los mexicanos o como ciudadanos para evitarla? Aquí hay varias sugerencias. Lo primero que nosotros podemos hacer es respetarnos mutuamente. Lo segundo es conocer qué derechos tengo yo aquí en mi país. Otra acción que yo puedo realizar es aceptar a todos como son, sin importar sus gustos, su religión, su cultura, etc. Aceptar a todas las personas como ella es, aunque tú no estés de acuerdo. Otra sugerencia es que evites juzgar a las personas antes de conocerlas. Date el tiempo de conocer a esa persona y después opinar. No hay que juzgarla antes de tiempo. Como vemos, es muy importante respetar las ideas, gustos o pensamientos de todas las personas. Hay que aceptar las similitudes y diferencias de todos los ciudadanos y respetar que todos tenemos los mismos derechos. Eso es importante. Como vemos, niños, ese fue el tema: diversidad y discriminación. Depende mucho de nosotros el evitar cualquier tipo de discriminación. ¿Sale? Y si alguno de ustedes la ha sufrido, acercarse a la persona que le tenga más confianza y platicárselo para que puedan solucionar esta situación. Ahora, con esta explicación que les acabo de dar, vámonos a la actividad. Concéntrense, por favor, ya que es la última. Para realizar esta última actividad, te ubicarás en tu libreta de formación cívica y ética. En el primer punto vas a leer cada una de las descripciones y vas a escribir a qué tipo de discriminación se refieren cada una de ellas. Apóyate con las palabras del recuadro. En el punto número 2 vas a subrayar con color rojo las acciones que creas que promueven la discriminación o que llevan a que se desarrolle la discriminación. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Bien hecho, niños. Han llegado al final de su clase del día de hoy.
Excelente, mis niños. Esta fue la clase del día de hoy. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Estoy muy agradecida por las ganas que le echan todos los días a estas clases en línea. Cuídate mucho y cuida mucho a tu familia. Te mando un beso y un abrazo de parte de tu maestra que te quiere mucho y te espera el día de mañana. Bye.